Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de escuchar lo que Dios quiere que sepamos este día para toda su iglesia, para todo su pueblo. Es un tiempo de reflexión, un tiempo hermoso en el cual podemos compartir lo que Dios nos llamó, nos mandó a hacer, ¿verdad? Hace por ahí algún tiempo, yo también estoy contento con mi esposa, con Dios por mi esposa, porque ha estado muy contenta toda la semana, muy contenta, muy alegre, muy feliz. Y dentro de toda esta felicidad que Dios le ha otorgado esta semana, yo oré por ella y le dije, Señor, le dije, amor, Dios te guarde, porque andas muy feliz, andas muy contenta. Y el enemigo siempre quiere meter cosas, ¿verdad? Se enoja cuando más uno se agarra las cosas de Dios, más se enoja y quiere meter su cuchara todo el tiempo. Ya por allá la metió, pero esa es otra historia. Gracias a Dios estamos bien, estamos con salud, estamos con ganas de vivir la vida en Cristo Jesús, porque Él es nuestro hacedor. Decía ahí el Salmo, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, por lo cual nosotros tenemos que rendirle culto de alabanza y adoración a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo a nosotros, ¿sí? Entonces, yo le pertenezco a Él, porque Él me dio vida en Cristo Jesús. Amén. Por ahí hacía algunos años había un compañero, siempre me dicen que hablo de cuando yo era en aquel tiempo, ¿verdad? Pero yo andaba sin Cristo y mi hermano también. Y había un compañero de trabajo que se llama Noé, ¿sí? Él tenía una novia muy hermosa y allá en la ciudad de Reynosa le pasó algo muy triste a él, porque siendo novios, pues ellos a su manera no conocían a Dios. Aquí tengo una, gracias. Pues tenían relaciones sexuales. Este hombre, él decía que sentía una persona muy especial. Ya cuando conoció a Cristo nos dimos cuenta de eso. Y él decía que era una persona muy especial y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que una persona se sienta tan especial? Porque sabíamos que después de haber inyectado a su amada novia, le causó la muerte. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que una persona se sienta tan especial después de haber matado a lo que más quería? Le aplicó una inyección, creo que le picó por ahí el hueso, y uno por ahí algo, no sé, que yo no soy doctor, pero le causó esa inyección la muerte. Fue el motivo por el cual él se acercó a Cristo. Ya Dios le había estado llamando con anterioridad algunas veces, después supimos también, pero hizo caso omiso, así como muchos de nosotros hicimos caso omiso de las veces que Dios nos habló, ¿sí? Entonces esta persona dice que se sentía muy especial. Y andando mi hermano en la ciudad de Reynosa, una noche lluviosa, ahí en una colonia que estaba muy fea, no recuerdo cómo se llama, pero no había pavimento y había muchos baches, había bastante lluvia, hacía frío, y iba mi hermano, iban tomando todos menos Noé. Entonces Noé les iba predicando a mi hermano y a los demás muchachos acerca de que él era una persona muy especial. Le decía a uno que se llamaba Víctor, no Viví, a Víctor le decía Viví, porque le decíamos Viví a él. Viví, yo soy algo muy especial para Dios. Yo andaba así como ustedes andan, pero ¿cómo andamos nosotros? Le dice, ustedes andan en tinieblas. Mira, apaga la luz del carro, le decía, apaga la luz del carro y verás. Y apaga la luz del carro, ¿qué ves? Dice, no veo nada. Dice, bueno, dice, ahora préndela y vas a ver por dónde puedes ir. Vas a ver que por ahí hay un bache, mucha agua acumulada y vas a sacarle la vuelta, ¿cierto? No, pues que sí. Bueno, pues así andaba yo en tinieblas. No andaba sin ninguna dirección. Andaba con un rumbo fijo que yo pensaba que era bueno, pero que ese rumbo fijo que yo pensaba que era bueno
su final era un camino de muerte, porque así dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es un camino de muerte. Entonces, un buen día Dios tocó mi corazón y me entregué a Cristo. Pero tú mataste a tu novia, eso ya Dios me lo perdonó. O sea, le empezaron a reprochar, a recriminar, todos juntos ahí. Eran 5 contra él solo, pero Dios estaba con él. Y si Dios con él, ¿quién contra él, hermanos? Mas, sin embargo, la semilla quedó sembrada en estas 5 personas que iban ahí. Y una de ellas era mi hermano. Al tiempo, él y yo nos entregamos a Cristo. A lo que quiero llegar es cómo Dios hace las cosas de una manera perfecta y permite que pasemos por esta vida de una manera que nosotros pensamos que tenemos el diseño y que voy a conducirme como yo quiera, pero no, Dios tiene un diseño para cada quien. Así como tuvo un diseño para la vida del pueblo de Israel desde que los sacó de la esclavitud de Egipto. Si ustedes se fijan y leen el Nuevo Testamento, lo leen, el Antiguo Testamento, perdón, se dan cuenta que Dios diseñó la vida del pueblo de Israel y no lo sacó de la tierra de Egipto para pasarlos por un lecho de rosas, sino al contrario, Él permitió que pasaran por situaciones que donde vieron sequedad, donde hubo sed, donde hubo hambre, donde hubo zozobra, incertidumbre, y renegaban todos de que por qué les había pasado esto, si estaban mejor en Egipto, allá con Faraón, ser servidumbre de Faraón, y no estaban contentos con lo que ahora eran un pueblo libre ya. Y Dios permitió todo eso porque al final tenía algo bueno para ellos, ¿sí? Así nosotros también. Dios diseñó un plan de vida perfecto para cada uno de nosotros, en el cual pasamos las mismas situaciones que en aquel tiempo, pero en esta época moderna, que tenemos problemas, luchas, aflicciones, tribulaciones, pasamos por circunstancias no muy gratas, pero que al final de todo Dios siempre nos da la solución a cada uno de nuestros problemas, porque dice que Él no permite una lucha, una prueba mucho más grande de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Amén. Me llamaba mucha atención ese detalle, esa manera de pensar de este hermano. Él decía que era se sentía una persona muy especial, ¿sí? Y cómo Dios en su misericordia va y lo agarra a él, ¿sí? Después de lo que había hecho, cómo se sentía, después de cómo se había suscitado el problema con el cual tuvo que ver la muerte de su novia, y él se sentía dichoso porque había encontrado a Cristo, porque Cristo lo había elegido a él, ¿sí? Así como ahora con la euforia del mundial, mucha gente, pues vemos a distintos jugadores, de verdad, lo mejor que se reúne en una Copa del Mundo de fútbol, pero a veces no estamos bien informados cómo hay visores que andan buscando allá en los llanos, en los lugares, en las colonias, en los pueblos, en las rancherías, donde hay gente que juega muy bien el fútbol. Entonces mandan gente, visores, para que ellos vayan y se introduzcan a esos lugares, a veces que no hay entradas para llegar, y ven a un jugador. Vamos a poner como ejemplo a Maradona, a un Messi o a Chicharito, vamos a decirlo también. Como hay gente que viene y los ve y los elige, ¿sí? Los elige y se los lleva, y son gente que triunfan en sus equipos porque dan todo de sí. Para esto fueron llamados, para contribuir a que el equipo vaya por un buen camino, que vayan triunfando, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿sí? Y son jugadores muy buenos. Bueno, pues así precisamente Dios nos eligió a ti y a mí,
con un propósito en la vida. Vamos a ver ahí, el texto es 1 de Pedro 2:9. El libro de Pedro, primera de texto, 1 de Pedro 2:9, perdón. Es un libro muy hermoso el de Pedro, me encanta, me gusta mucho porque empieza de una manera muy hermosa. Lo voy a leer nomás el versículo 1, para que vean cómo comienza la salutación de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Es una tremenda mensaje de saludo inicial que hace el apóstol Pedro. Más adelante, ahí en el versículo 2:9, aquí vamos a enfocar el mensaje de este día. Capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Dios, esta mañana, Padre, esta tarde, Padre, porque tú te agrada, Señor, que tu pueblo se reúna, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra que nos des ahora, Señor, nos anime a seguir adelante, Padre, porque tu palabra dice que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Y te damos gracias porque es un privilegio, Padre, ser elegidos por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido por Dios, ¿sí? Un linaje que le correspondía a los judíos, ¿sí? Al pueblo judío. Pero como los judíos no hicieron un caso omiso, ¿sí? Eran los encargados de mediar entre los hombres y Dios en ese tiempo, pero muchas veces los judíos no hacían lo que debían haber hecho, ¿sí? Sino que hacían lo contrario a la palabra de Dios, y por eso los gentiles blasfemaban el nombre de Jesús, el nombre de Dios, ¿sí? Pero cuando Dios nos otorga a nosotros ese llamamiento, ¿sí? Dice, a los suyos vino, ¿sí? Pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los judíos. No le recibieron. Más a los que le recibieron, o sea, a los gentiles. Nosotros somos parte de esos gentiles. No somos judíos. Les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, ¿sí? Ya ahí Dios hizo la elección, ¿sí? De que nosotros no éramos pueblo judío, no éramos del linaje, de la descendencia de Jesucristo, ¿sí? No éramos directamente descendientes de la sangre que venía hasta el Mesías, ni somos, pero ahora somos linaje escogido por Dios porque Él nos ha elegido como reyes y sacerdotes, ¿sí? Somos sus hijos, tenemos una divinidad dentro de nosotros, y si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la deidad de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por eso debemos de conducirnos todo el tiempo con temor y con temblor, cuidando esa salvación, ese llamamiento que Dios nos ha dado a ti y a mí en esta vida. Ese propósito que Dios debe de cumplir en nuestra vida, se tiene que cumplir, queramos o no, no desechando nada de lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Porque somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente de todas sus promesas, ¿sí? Y si soy hijo de Dios, debo de comportarme como un hijo de Dios, ¿sí? Soy, dice, linaje escogido.